Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast La magia del lenguaje. Estamos en un episodio más, en una semana más. Muy contentas de poder estar aquí, muy agradecidas de poder seguir compartiendo en este espacio de este proyecto que surge a raíz de esta necesidad de querer compartir o de querer comunicar y asimismo de querer llegar a más personas. Sabemos que nuestra profesión aún no es tan conocida. Para los que no nos conocen, pues somos terapeutas de lenguaje. Nos falta el día de hoy una, ¿vale? Pero aquí está Avi, aquí estoy yo, Isa, para seguirles compartiendo información bastante relevante. Como introducción, Avi, primero que nada, hola. Hola. Buenas tardes. Vamos a platicar y a retomar un poquito de episodios pasados. Okay. Para ir haciendo como ciertas conclusiones de algunas cosas que tal vez no quedaron tan claras o para ir profundizando en ellas. En uno de los episodios, que si no lo han visto, vayan a verlo, hablamos sobre el desarrollo motor, se llama Bebés en Movimiento. Entonces justo aquí veíamos la importancia de la motricidad con el lenguaje y demás. Luego tuvimos otro episodio en donde hablamos del desarrollo del lenguaje en sí, pero mucho como de los prerequisitos o de este aspecto de la comunicación, el lenguaje no verbal, la intención comunicativa, desde la parte de bebés. Veíamos a los bebés como un todo, como un enfoque integral, como un enfoque global. Hablábamos del desarrollo motor, del lenguaje emocional, sensorial y demás. Entonces, realmente ahorita lo que queremos hacer es ir platicando un poco más a profundidad referente a las cuestiones del lenguaje en sí, porque la vez pasada se nos cortó el tiempo y estábamos Lucero y yo muy entradas en la plática y cuando menos nos dimos cuenta ya no podíamos hablar más del tema. Entonces, creo que quedó un poco inconcluso y podemos en este momento retomar. Tenemos varias preguntas de las que nos vamos a ir basando para ir respondiendo, que son preguntas, creemos, bastante frecuentes, que nos hacen generalmente los papás que acuden con nosotros a consulta o a través de redes sociales y pues creemos muy importante pues darles respuesta a estas. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son los problemas de lenguaje más comunes, Avi, que tratas en tu práctica? Híjole, a ver, los más comunes del lenguaje. En lo personal, me llegan mucho chiquitito, de 18 meses a 3 añitos, a 4 años, en donde no hay nada de lenguaje. Entonces yo creo que eso por ahí pudiera empezar. O sea, no hay ni una palabra, pero aquí yo lo puedo separar como en dos para no meternos en tantos términos, en donde sí hay una intención comunicativa, pero no hablan, y donde no hay una intención. Entonces, vamos a separarlo de esa manera. Entonces, lo que más común me llega a mí en lo personal es esto, es pequeñitos que no hablan o hablan muy poco. Y particularmente, creo que ya lo había comentado, me llegó una rachita en donde me llegaban muchos síndromes no comunes. Actualmente tengo 2 pacientes con síndromes que se catalogan como síndromes raros. Uno de ellos es el segundo en todo México, es el 500 en el mundo. Entonces, tengo 2 pacientes con síndromes raros. Pero también, aparte de ellos, me habían llegado síndromes muy diferentes. Muy característicos. Sí, muy característicos, específicamente 2. Entonces, también me he enfrentado con síndromes raros. Ok, eso es lo que más te llega a ti. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta tratar? ¿Ese tipo de pacientes que te llegan? Híjole, sí, yo creo que he descubierto un amor, sí, por la comunicación cuando es no verbal. Me fascina esta parte de comunicación. Y en esta parte de comunicación no verbal, pues entran muchos diagnósticos. No solamente
un hablante tardío, sino entran más diagnósticos. Entonces me encanta. Me encanta también, pero es algo que tengo muy reprimido. No sé por qué. La lengua de señas mexicana me fascina. Es algo que en esa parte también me encanta. Y autismo en general. Ok. Fíjate que como que es por temporadas, no sé, está raro porque a lo mejor de recién egreso nos llegaba un tipo de paciente, pero luego nos empezaban a llegar otros pacientes diferentes, como que sí nos hemos ido perfilando de alguna forma. A mí, por ejemplo, me pasó en un tiempo que me llegaban igual muchos chiquitos que no hablaban casi nada, que era mucho de estimulación del lenguaje o de intervención temprana. Entonces, bien pequeñitos. Luego de eso, me empezaban, o esos mismos iban creciendo, ya empezaban a agarrar habilidades, estrategias y ya se iban, ¿no? Posterior a eso, me fueron llegando también como algunos más grandes, un poquito más adolescentes, pero algunos con autismo o algunos con problemas de articulación. Les recordamos aquí un poquito que cuando hablamos de articulación nos referimos a la pronunciación del lenguaje. Entonces, que no pueden pronunciar alguna letra en específico, pero te hablo que ya estaban casi por entrar a la secundaria y todavía había un ceseo o todavía no había una buena pronunciación de la R. No tanto en su comunicación, sino en su lenguaje y en su habla en específico en sí. Entonces, claro que esto genera muchas otras afectaciones emocionales, porque ya entrando a la adolescencia ya hay una conciencia de este error que cometen y también de parte de la sociedad. Entonces era trabajarlo como mucho desde el motivar y de enseñar a los, pues sí, a los niños de, no sé, para poder ir al gimnasio y ejercitar un músculo, pues hay que ser constantes y practicar de la misma forma con los ejercicios que vamos a trabajar. Si tú no los haces, ¿crees que mejores? Pues no. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlos. Entonces trabajar mucho con eso, porque igual los papás, aunque estuvieran al pendiente, pues no era lo mismo que la autoconciencia de este mini adolescente que ya estaba aquí dentro de la terapia. Actualmente como que es variado, como que tengo un poquito de todo, desde los que vienen igual, sin hablar, como que me tocó otro chiquito muy pequeñito, de menos de 2 años. Ay, no. Sí, bien pequeño. Tengo otro con autismo que en un año entra a la secundaria, que también es una transición muy distinta, que es un niño verbal, pero aún seguimos como trabajando en aspectos de su lenguaje expresivo, y de su comunicación sobre todo, o sea, porque traemos muchas frases sueltas, pero no logramos como concretar la idea. ¿Y qué más? Pues una chiquita también que tengo desde hace tiempo con autismo, desde que igual tenía como 2 años, yo creo, llegó conmigo, verbal y todo y así, que ya ahorita también, fíjate que es un punto bien importante, ella va requiriendo un nuevo tipo de intervención. Entonces siento que está llegando a un tope o un límite conmigo después de estos años. Tenemos alrededor de 3 años trabajando. Entonces llega un punto en el que ya la parte a lo mejor social, un grupo, yo no se lo puedo brindar porque yo nada más estoy en las tardes en terapias individuales, depende de las situaciones, pero terapias conjuntas también. Entonces, eso es algo que los papás deben de tener muy en cuenta y también estar muy conscientes que por más que queramos a la terapeuta y queramos seguir ahí, a veces ya no podemos, esa metodología ya no es funcional para las necesidades. Entonces, es como variado en todos los sentidos y pues algunos otros más que tengo de articulación en sí, que son un poquito más grandes. En general, yo creo que sí, problemas de lenguaje y de comunicación, autismo. No me han tocado como a ti síndromes raros, pero pues ahora sí que cada una es de su experiencia muy diferente. Sí, y que me haya tocado mis síndromes raros es que de verdad, bueno, yo no creo en las casualidades, Es pero, muy rara. pero es muy raro. O sea, realmente no fue porque yo me especialicé en esa área. Ajá. O sea, realmente creo que coincidió. O sea, buscaban ayuda porque estos síndromes, algo de lo mucho que estaba afectado es la comunicación y el lenguaje. Buscaron a una terapeuta de lenguaje, coincidió que me buscaron 4 al mismo tiempo. 2 de ellos, con ellos ya llevo 4 o 5 años. La verdad es que llevo bastante. Con Gus llevo 5 años. Con Ragnar alrededor de 3. También como tu pacientita. Y los otros se han ido. Uno no era raro, pero no podían diagnosticar si era parálisis cerebral o no. No sabían qué era. Entonces, no tenía un diagnóstico. No tenía un diagnóstico.
Y la otra chiquita no es un síndrome raro, era un síndrome que para mí era nuevo. Es este síndrome de Smith, no sé si lo has conocido. Entonces para mí sí era diferente, Era pero ¿por qué afectaba lenguaje y comunicación? Oigan, también ojo aquí y otra aclaración. Cuando Abby habla de enfermedades raras, no es un término despectivo, sino que realmente así están denominadas porque son tan poco comunes o tan poco frecuentes dentro de la población que apenas se está investigando y descubriendo. Y los casos literalmente son contados en el mundo. O sea, se pueden contar la cantidad de familias que tienen un familiar con este tipo de enfermedades. Entonces no crean que ni nos estamos burlando ni para nada, sino con todo el respeto. Y es esta información, si no saben qué son, búsquenlo. Y algo también, fíjate que de manera personal y terapéutica me ayudó a no tenerle miedo a casos tan complejos, porque en estos síndromes raros hay muchas características como un síndrome. Un síndrome es un conjunto de características, a lo mejor físicas y demás. Físicamente son diferentes. Entonces, no sé, como que yo creo que hay personas o terapeutas que no saben ni siquiera cómo agarrarlos o demás, o no saben cómo interactuar. Estoy consciente que no es por ser malas, pero a lo mejor esa confianza, ¿no? Pues oye, te están entregando en tus manos un chiquito, una vida. Y gracias a los pacientes que he tenido de esta rama, le he dejado el miedo a los retos tan fuertes, por ejemplo, a lo mejor físicamente. Y es que hasta con personas con síndrome de Down, que es mucho más común, a veces no sabemos cómo dirigirnos o vemos una persona que tiene rasgos de autismo y no sabemos cómo lo saludo, no lo saludo, me acerco, si lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar, o sea, nos da un poquito de miedo la desinformación en ocasiones y la desconfianza que tenemos en nuestras habilidades. Como sociedad, el consejo sería, tú salúdalo, tú acércate, tú normal, y como terapeuta, pues también infórmate y luego ya trata de trabajarlo según las características específicas que se tengan. Así. Oye, pues bien, entonces justo aunado a esta pregunta de, pues, ¿qué tipo de pacientes atendemos? Tenemos a qué edad sería como ideal iniciar con el proceso de la terapia. Cuando ya detectamos los problemas. Ok, cuando ya los detectamos. Es que es un mundo para mí. Bueno, yo si fuera mamá, o sea, es que desde la panza. Ya quiero ir a terapia. Ya quiero a terapia. O sea, yo creo que ya iría de verdad como a estas sesiones prenatales, porque hay una estimulación prenatal incluso para el lenguaje. Pero sí creo que estamos hablando desde un privilegio, ¿no? De conocimiento, de lo que quieras, de información. Económicos, tal vez si no están en mis posibilidades o sí, no sé, pero híjole, a lo mejor por lo traumadita que estamos por ser terapeutas, sí iría desde lo prenatal. Pero, ok, si tu hijo o tu hija ves que a los 18 meses, a lo mejor esta pudiera ser mi respuesta. No, 18 meses no, a los 12 meses, no hay palabras. No es que se asusten, no es que se alarmen o que pueda tener algo en su neurodesarrollo, no lo sabemos. Pero yo sí diría intervengan a los 12 meses. O sea, no esperes más. O sea, si no hay ni 3 ni 5 palabritas, hay que hacer algo. Y ya lo habíamos mencionado, justo comprensivas o expresivas. O sea, cierto balbuceo no se le va a entender, no va a ser palabras perfectas, pero creo que tocaste un punto muy importante que viene desde la estimulación del lenguaje. En el episodio pasado que platicábamos con Lucero, ella decía que pues desde la panza empezó a estimular. Entonces que también desde ahí se van creando ciertas conexiones y se va desarrollando la parte auditiva y la parte del lenguaje y la emocional. O sea, mucho empieza desde la panza, desde la gestación. Y que ella también comentaba que, por ejemplo, y que le decían papás así como, pues tú como terapeuta la tienes muy fácil, porque pues tú terapeas a tu hijo al mismo tiempo que lo cuidas. Pues ahora sí que no estamos exentas de nada y creo que hay bastantes terapeutas que no me dejarán mentir,
en que tienen hijos con algún tipo de condición, discapacidad, problemática, problema de aprendizaje o lo que sea, pero eso no nos exenta, simplemente nos hace estar más alertas, tener un ojo un poquito clínico al detectar ciertas cosas, pero incluso a lo mejor también a veces como mamás pierdes ese ojo Claro. porque son tus hijos. Sí. Entonces aquí, pues sí, yo creo que intervenir de manera muy temprana sería lo ideal desde que empecemos a notar ciertos signos. Por ejemplo, mamás, cuando a ustedes les toca, no sé, que se les enferma su bebé por primera vez, van corriendo al pediatra inmediatamente, así sea nada más moquitos, así sea nada más como que trae una tosecita, acuden con el especialista. Entonces, de igual forma, conocer el desarrollo nos va a permitir que a la primera señal de alarma, pues podamos intervenir, podamos actuar, acudir con el especialista y a lo mejor la terapeuta o el especialista al que acudamos nos dirá, no, pues la verdad es que está normal, está todo bien o así, pero bueno, ya tendremos también la confianza y la certeza de decir, Tranquilidad. está todo bien, ya estoy segura de que está todo bien. Y si hay algún problema de lenguaje en sí, pues yo creo que también ya de manera más visible, porque quizá a los 12 meses puede no llegar a ser tan notable, Sí, claro. pero a los 2, 3 años, yo creo que es también una fase bien importante en el que ya debemos de tener un lenguaje un poquito más expresivo y un lenguaje muy comprensivo y un lenguaje no verbal muy establecido. Entonces, si en este momento tu hijo o tu familiar tiene 2, 3 años y todavía no hay una comprensión de su comunicación, de sus deseos, hay que acudir a un especialista. O sea, no dejen pasar más el tiempo. Sí. Ok, bien. Y venimos a otra parte, porque luego vamos a ir con el especialista y nos va a empezar a hablar en términos a lo mejor que desconocemos o vamos escuchando y no sabemos en ocasiones esta información. ¿Cuál es la diferencia entre el retraso del lenguaje y un trastorno del lenguaje? Qué buena pregunta. Y yo creo que, fíjate, personalmente a veces se me cuatrapean los términos. O sea, a veces en alguna familia o en la vida cotidiana, no sé, en redes sociales, a veces confundo retraso o trastorno, pero bueno, creo que yo lo puedo definir así como en términos más coloquiales, no técnicos. Un retraso del lenguaje son estos hablantes tardíos en donde no hay tanto desfase, donde no hay tanto desfase de ciertas habilidades o hitos que como terapeutas nosotras conocemos. Que hay una intención comunicativa, que hay ciertos requisitos, pero que vemos que no está expresando, que hay algo en la expresión. Yo esto lo veo como un pequeño retraso del lenguaje. No pasa incluso ni del año en tablas de desarrollo con un desfase. Cuando para mí, no sé, tú que nos puedas decir, Isa, se vuelve un trastorno cuando pasa el año de desfase. Pues es que ahora sí que, así como en los síndromes tenemos una serie de características, así también dentro de los trastornos debemos de cumplir con ciertos requisitos o desfases para poder clasificarlo. ¿Qué nos lo puede determinar? Pues pruebas estandarizadas en conjunto con observaciones clínicas. Entonces, creo que algunas de las pruebas nos pueden dar información según la edad y la prueba que se puede aplicar de qué tanto desfase tenemos y ahí podríamos ver. También yo creo que es importante denotar la causa. En un desfase puede verse como un desarrollo normal, es decir, fue un parto natural, no hubo complicaciones, nació a los 9 meses, o sea, todo ha ido marchando de manera normal, todo ha ido acorde, su desarrollo motor incluso, pero luego vemos este desfase en el lenguaje, que ya tiene 1 año y medio y no hay nada de expresión, por decirlo así. Entonces, ahí podríamos analizar también desde la causa. Creo que es bien importante porque si también desde el embarazo ya hubo complicaciones y ya traemos como que ciertas cosas externas, factores externos, más sabemos que el niño tuvo hipoxia al nacer, entonces ya sabemos que puede haber cierto daño neurológico y demás. Ahí también puede pasar a la parte de ser un trastorno como tal, Sí, creo yo. justo también algo que mencionabas es un conjunto de características, ¿no? Así como un checklist. Existen las patologías del lenguaje. En las patologías del lenguaje, yo creo, bueno, no creo.
a pesar de que puedan venir en el DSM-5 o que las puedan encontrar en internet, nosotras estudiamos las patologías del lenguaje. Hay incluso una maestría, creo, hay una especialización en patologías del lenguaje, aparte de nuestra licenciatura. Pero aquí, fíjense, yo sí lo veo más complicado cuando problemas de lenguaje no son tratados por terapeutas de lenguaje, porque no conocen estas patologías del lenguaje. Y es que volvemos a la parte de la causa. Imagínate que la causa sea, no sé, una falta motriz de coordinación, que sea no sé, una disartria. Y nosotros estamos duro y dale con el ejercicio para la pronunciación, pero en realidad a base de esas repeticiones quizá no vamos a favorecer y al contrario podemos llegar a perjudicar otras estructuras. Y si no sabemos desde dónde viene, si el daño es neurológico, orgánico dentro del aparato fonoarticulador o simplemente a veces hasta auditivo, pues no vamos a estar favoreciendo esa parte. Entonces, no, digo, es como un tema controversial el si, por ejemplo, los psicólogos pueden trabajar la parte del lenguaje, que en ocasiones se especializan y la verdad es que en ocasiones tienen los estudios Y lo hacen muy bien. y lo hacen bien y que también sabemos que hay mucha necesidad de terapeutas. Entonces, ahora sí que de que no la atienda nadie, que lo atienda un especialista que está estudiado y que tiene nociones o conocimientos, pues bueno, o sea, claro que lo preferimos. Pero también en esta parte nosotros vemos mucho desde las causas, desde las raíces, desde el problema, de ver el contexto, la historia clínica, o sea, vemos un conjunto de muchas cosas y tenemos materias específicas enfocadas a esto y tomamos diplomados y tomamos certificaciones y nos seguimos preparando constantemente para aprender a identificar justo y no llegar pues sí, quizá en el peor de los casos, pues sí sería enlentecer un poco el proceso, porque tampoco no es como que lo vayamos a afectar como tal, pero quizá teniendo un enfoque adecuado de intervención, pues el niño podría avanzar más rápido, pero como nuestro enfoque no era el adecuado, pues nos vamos a ir más lento dentro de la terapia. Sí. Bien. Y nos vamos justo aquí a los enfoques, todo se va encadenando. ¿Qué tipos de enfoques terapéuticos existen en la terapia del lenguaje? Fíjate que esta pregunta también me frustra un poco. Todas me frustran un poco. Porque no sé si te ha pasado, Isa, pero personalmente yo he batallado mucho, mucho en encontrar pruebas. Primero, creo, si me equivoco, corríjanme, creo que no hay pruebas estandarizadas para el lenguaje. O sea, para empezar por ahí, ¿no? O sea, hay pruebas proyectivas, hay pruebas clínicas, pero estandarizadas, por lo menos yo no he encontrado. Es que como que sí, ¿no? Es aquí un tema que se va como que a mucha historia. ¿Por qué? Porque no hay mucha investigación referente al lenguaje. Y más el lenguaje en español y especialmente en México. O sea, muchas de las referencias y de los autores que nosotros tenemos son quizá de España o son de otro lugar que sean hispanohablantes, pero no hay estudios tan recientes. Entonces, por ejemplo, ¿qué determina una edad de adquisición? De decir que el sonido, por ejemplo, es a los 4 años. O sea, por dar un ejemplo. Determina el que hacen un grupo de 100 niños, algunos con problemas, otros no, y luego hacen chequeo de si lo dice, si no lo dice, en posición inicial y así, y en base a eso sacan una norma. Y eso es una estandarización, es decir, en una población variada de tal a tal edad, los niños generalmente a tal edad. Y ahí es como lo van clasificando. Por eso vemos que muchas de las tablas, por ejemplo, de los fonemas, de los sonidos del habla, pues se extienden hasta los 6 años y hay otras que a veces te dicen que la S es a los 3 y medio, otras que te dicen que es a los 4 y otras que te dicen que es a los 2. O sea, pueden ser muy variantes porque no hay los estudios en ocasiones que lo comprueben. Sí hay algunas pruebas estandarizadas que nos pueden ayudar a medir, incluso, por ejemplo, no sé si te acuerdas de las de afasias, que nos pueden ayudar como a determinar ciertas habilidades cognitivas y de expresión y denominación y así, y hay otras que sí están encaminadas hacia los niños. Aún así, depende de la edad, porque no todas son aplicables para todas las edades. Hay algunas escalas que sí tienen como un poquito más delimitado de tal a tal edad, de tal a tal edad, pero a veces no son aplicables o a veces no son funcionales o a veces trae otra condición. Por ejemplo, si es un niño con autismo y la parte comprensiva la tiene bien, pero la expresiva no, entonces y ya cumple con la edad, pero a cuál prueba me apego, ¿no? A cuál prueba lo puedo asemejar.
Entonces creo que aquí sí nos falta mucho y estaría interesante también. Ahora sí que hacer un llamado a las terapeutas a que nos falta mucha investigación y yo creo que también nosotras mismas que atendemos tantos pacientes, el ir documentando Sí. los avances, las metodologías, incluso los retrocesos, los medicamentos, o sea, todo eso son datos que nos sirven para aprender a identificar un paciente con tal característica y con tal tratamiento evolucionó de tal forma. Y eso mismo se puede llevar a una metodología, a replicarla, que tú aquí en Chihuahua te funcionó así y a lo mejor allá en Monterrey también puede funcionar de la misma forma o te puedes dar cuenta que no, bajo las mismas condiciones, no No funcionó funciona. igual. Sí, o sea, es que he buscado, he investigado, pero como dices, son pruebas tan antiguas, o sea, realmente Y no están no actualizadas. están actualizadas. Tampoco necesitas certificarte para poder aplicar ciertas pruebas. Eso también me da cierta desconfianza, o sea, como que no hay algo que avale a la prueba. Ujú, Como este tipo de estandarización que te digo. Son como escalas, justo como, ujú. como mencionas, escalas de desarrollo, que, ojo, yo amo las escalas de desarrollo, me encanta trabajar con el desarrollo, pero aún así siento que no es suficiente. Entonces lo que yo hago es un chile con queso. O sea, tomo todo lo que he aprendido de la carrera. Si me gustan ciertas cosas de cierta prueba, las tomo y voy armando. Y justo en el reporte menciono, em, se aplicaron tal y tal prueba no completas o Cierta parte. las secciones que se aplican. Em, pero la pregunta, sí era esta la pregunta. O sea, como Sí, los o sea, ¿qué tipo de enfoques de enfoques terapéuticos se llevan? se llevan. Pues sí, o sea, dependerá mucho del caso. Específicamente, yo creo que depende tanto de la evaluación. Justo también por Ujú. eso creo que mencionó esto de las pruebas. Pero creo que nuestro enfoque terapéutico es por medio del juego. Ujú. Sí, claro, y también de manera integral. Ujú. Y lo platicábamos que en ocasiones o en años, hace algunos años, pues la educación ha ido evolucionando, igual la Sí, terapia. Sabemos que a nuestros papás les daban un regletazo en las manos y que era todo muy estricto y era muy diferente. Este manejo como conductual, pues se ha ido modificando y sí, también en la terapia se ha hecho de esa forma. Entonces ya ahora vemos al niño, como nos decía Ana Paula, una vez como desde la mirada del niño, o sea, desde el sí. enfoque del niño y nos ponemos en sus zapatos y en su lugar y cómo va a aprender, pues jugando. Ujú, Y cómo va a aprender, pues a través de la práctica del juego simbólico y a ujú. través de los cuentos y a través de las canciones, a través de cosas que sean naturales dentro de la Para un infancia. niño. Así como nosotros aprendimos el lenguaje, así mismo estamos intentando replicarlo, obviamente con cierto enfoque y cierta guía, con Ujú. ciertos objetivos específicos. Entonces, creo que sí, nuestro enfoque, pues, totalmente el Sí, juego. juego y cuento. Ujú. Ok. Avi, ¿cómo personalizas la terapia para las necesidades específicas de cada niño o adulto? Pues sí, también por medio de de esta evaluación previa. Algo muy importante es que la terapia de lenguaje es totalmente personalizada. No podemos ir agarrando objetivos de Ujú, internet y copiarlos y pegarlos en el plan de tratamiento de un pequeñito. Que habrá pequeños y habrá pacientes en donde, a lo mejor esto se va más dirigido a terapeutas, en donde presentan las mismas características. ujú. No sé, un niño no verbal, pero con intención, pero que no expresa, pero Y que de todo cuatro bien, y años, de sí. 4 años. Ok, bueno, ahí sí puedes hacer juego de tus objetivos, no es que tengas que crear nuevas cosas, ya están creados los objetivos, ¿no? Pero no se copian y se pegan Ajá. en cada paciente. Es muy personal porque es que depende tanto de su contexto familiar, depende tanto de su contexto social, escuela, económico, incluso me atrevo a decir religioso. Entonces es muy importante esta entrevista previa de la historia clínica. Pues es eso, ¿cómo lo determino? Historia clínica, evaluación dependiendo de edad, características del lenguaje y así armo el plan
específico de cada paciente. Sí, y creo que también mucho a través del seguimiento de los intereses, que era una de las estrategias que hablábamos dentro de la parte de la intervención dentro de la terapia, el seguir el interés o la motivación del paciente según su edad. Porque hablamos también de adultos, o sea, si a un adulto dentro de terapia, porque tiene alguna afasia o alguna enfermedad neurodegenerativa, le encantaba cantar o le encantaba leer o le encantaba cierto tema, cierto artista, lo que sea, pues en base a eso vamos generando. Fíjense que pasa mucho, o bueno, a mí me pasa que cuando preparo mis sesiones, en ocasiones utilizo el mismo material para el paciente de 2 que para el de 9, Sí, que claro. para el de 5. Sí. Así, exactamente el mismo material. Pero las actividades fueron totalmente diferentes y los enfoques y los objetivos totalmente distintos y utilicé el mismo Jenga, por decir así. Pero con uno creamos una granja y con otro lo jugamos de manera tradicional, pero con frases y con otro, o sea, van cambiando y lo hemos mencionado mucho, el material es la herramienta o el camino, la forma, pero el objetivo está bien fijo. Así es. Entonces yo creo que de esa forma pues se llega a personalizar y a no simplemente como repetir las actividades, no Sí. para nada. Sí, No es así. y también algo importante es incluso la región, la ciudad, el país. Algo que me pasa mucho, por ejemplo, en Monterrey y acá, este tubito que le dicen Winnie, Ajá. ajá, bueno, yo soy o sea, soy de Monterrey, soy de allá, pero estoy acá en Chihuahua. Mi familia le dice salchicha, pero la familia de mi esposo y mi esposo le dice Winnie. Y yo, no, o sea, y esto pasa y es un ejemplo por si queremos incluso a veces obligar al niño a que diga, no sé, en Monterrey no me veo yo diciéndole a un niño, Winnie. O sea, no vas a ver ni siquiera de qué qué es estás esto. hablando. Ajá, de qué estoy hablando. Entonces, hay que cuidar mucho pues sí, estas palabras que no usan en tu localidad. Ajá. Oye, eso nos platicaba la mamá que vino, que era de Venezuela Ok. y que pasaba mucho cuando estaba enseñando a hablar a su hijo. O sea que pues decía otras palabras totalmente diferentes. Entonces yo sacaba una fruta y le decía al niño, ¿qué es esto? Y él, patilla. Y yo, no. Y lo, se llama sandía. Y lo, patilla. Y lo yo, no, se llama sandía. Pero era el único referente que él tenía de esa fruta, a pesar de no vivir en otro lugar, que ya estaba aquí en México. Bueno, pero si su mamá le está mencionando que ese es el nombre, pues es el que él Patilla, va ¿será? exactamente y ese es el que va a utilizar. Entonces Sí. ya tú también como terapeuta aprendes nuevo vocabulario, te adaptas Te adaptas. según a la región. Así es. Bien, una última pregunta ya para finalizar. Ok. Bien, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías y plataformas en línea en la terapia del lenguaje? Yo escuché, y ya ven que ahorita está todo lo de la inteligencia artificial y tantas cosas, que muchas de las profesiones pues van a ser suplidas por la inteligencia, por máquinas, etcétera. Incluidos los médicos, incluidos los psicólogos, incluidos los terapeutas. Nosotras. Exactamente. Entonces, uno pudiera decir, no, pero si esto es algo tan individual y tan personal, bueno, sí puede llegar a existir que la tecnología en un momento nos supla, pero bueno, ¿tú qué rol les das a la tecnología? Creo que sí hay que enfocarnos y guiarnos en la generación que estamos. Para mí, por ejemplo, esta crianza, cero pantallas, o sea, sí, pero yo si fuera mamá, vivimos en un mundo de pantallas, o sea, no podemos ser ajenos a lo que está en nuestra generación y en nuestro momento. Hay que sacarle el mayor provecho. Y gracias a Dios y bendito Dios es que existen herramientas como nuestro celular y existen aplicaciones. Hay pacientes que no pueden comunicarse de manera verbal y existen los sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación, los famosos SACs, en donde podemos usar una pantalla cuando es de alta, no sé cómo tecnología. Podemos usar comunicarnos por medio de un celular, de una pantalla, de una tablet. Existen cuentos digitales, existen canciones que nos pueden aportar. Entonces, sí, la verdad es que es una herramienta súper válida. No la reemplazaría por la terapia, la usaría como herramienta y como terapeuta no puedo ser ajena a lo que nuestros chiquitos
viven al día a día. Ujú. Sí, usarla simplemente de manera consciente, Sí. de manera medida y con cosas que les puedan beneficiar. O sea, no aquel jueguito que no le está aportando quizá Exacto. nada, sino a lo mejor uno que le está cantando canciones, uno que le está solicitando seleccionar las letras. Hay unos que son interactivos, didácticos y con un cierto uso limitado, pues puede ser también un potenciador de aprendizajes, porque sí o sí la pantalla es algo muy motivante para los niños. O sea, es algo que les llama mucho la atención. El limitarlo o tratar de extinguirlo por completo, pues es imposible. Sí. Pero según las edades, pues ir trabajándolo con medida. Dentro de la terapia en ocasiones también nosotros utilizamos y también mucho con los adolescentes y los adultos. Claro. O sea, la verdad es que ahí hasta para teclear, ahí hasta para hacer algún tipo de ejercicio de habilidad. Hay muchos juegos de lógica Sí. muy buenos y muy padres. Entonces, pues bueno, usar la herramienta a nuestro favor. Sí. Oigan, y pues tenemos muchas más preguntas, pero muy poquito tiempo porque ya tenemos que finalizar. Es momento de despedirnos. Creo que hablamos de manera muy específica de ciertos puntos importantes dentro de la terapia del lenguaje, dentro de la intervención, de las metodologías, de la tecnología, de la personalización. Tocamos varios puntos que quizá los hemos mencionado en algunos otros episodios, pero no de manera tan concreta. Entonces, esperamos que esta información realmente les pueda servir a disipar un poco de sus dudas o a crearles un poco más de dudas para que puedan investigar y o nos puedan preguntar a través de nuestras redes sociales. En la pantalla están apareciendo nuestras redes para que nos sigan. De igual forma, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales del podcast para que no se pierdan ningún episodio. Entonces nos encuentran en Instagram como la magia-lenguaje y en Facebook como la magia del lenguaje. ¿De acuerdo? Por aquí estaremos respondiendo si hay algunos comentarios, dudas, algo que no hayamos dicho o nos haya faltado, coméntenoslo por favor. Y pues nos estaremos viendo en otro episodio, en un próximo video, en una nueva semana. Así es. Muchas gracias, Abby, Gracias a por ti. estar aquí. Qué bueno que ya estás de vuelta, te Siempre extrañamos. falto, perdón. Te extrañábamos por acá, pero realmente justo en el episodio pasado con Lu, yo les decía, todas son mujeres muy ocupadas y todas son muy trabajadoras, entonces por eso decidimos hacerlo juntas porque a veces faltan unas, a veces otras y pues ni modo, así Y es más yo, esto. pero Así es esto. Nos vemos entonces, muchas gracias a todos Gracias. y nos vemos. Bye.